Mi esposa exigió, deja de estar encima de mí. Sal de mi espacio. Yo respondí, ¿tu espacio? Revisemos la escritura de la propiedad rapidito. La expresión en su cara cuando entendió quién era el que realmente se iba a mudar. ¿Sabes qué es lo interesante del espacio personal? Es un concepto que solo importa cuando alguien tiene algo que ocultar. Durante 4 años de matrimonio, lo compartimos todo, el mostrador del baño, el espacio en el closet, incluso el mismo lado de la cama cuando uno de nosotros tenía una pesadilla. Luego, de repente, hace 3 meses, me convertí en esta presencia sofocante que necesitaba darle espacio para respirar. Es curioso cómo esa petición llegó exactamente una semana después de que noté un nuevo nombre apareciendo en sus mensajes de texto unas 40 veces al día. Comenzó un jueves por la noche. Llegué a casa del trabajo a mi hora habitual, las 6:15, y la encontré en lo que solía ser mi oficina en casa. La había colonizado hacía meses, alegando que necesitaba un espacio tranquilo para las videollamadas. Me pareció justo. Moví mi escritorio al dormitorio. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Haces concesiones. Estaba en una videollamada, inclinada cerca de la pantalla con una expresión que no le había visto en meses. Se reía, de verdad, de esa forma que hace que se te arruguen los ojos. Se había maquillado, lo cual era inusual para un jueves por la noche en casa. Yo solo necesitaba coger el cargador de mi portátil del cajón. En el momento en que entré por la puerta, todo su semblante cambió. ¿Puedes no estar encima de mí? Estoy en medio de algo. Me detuve, confundido. Solo necesito coger. Solo vete, por favor. Necesito privacidad para esta llamada. Retrocedí, me disculpé y cerré la puerta. A través de ella, oí como su voz volvía a ese tono ligero y coqueto. Perdón por eso. No, solo mi esposo siendo tan pegajoso como siempre. Pegajoso por coger un cargador de mi propia oficina. Esa palabra se me clavó en el pecho como una piedra durante el resto de la noche. Salió 2 horas más tarde, radiante, y apenas me reconoció de camino al dormitorio. Yo estaba en la cocina, sosteniendo una cena que había preparado para los dos, viéndola enfriarse. Los días siguientes fueron una clase magistral en manipulación psicológica. El viernes por la noche, reorganizó todo el salón mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegué a casa, lo había dividido en 2 secciones bien definidas. Ese lado es tuyo. Este lado es mío. Necesito mi propio espacio en esta casa. El sábado, estaba haciendo la colada y me acusó de seguirla por todas partes. ¿Por qué siempre estás donde quiera que yo estoy? Es sofocante. Yo había estado haciendo la colada en el cuarto de la lavadora, haciendo lo que la gente hace con la ropa sucia. El domingo, se encerró en el dormitorio todo el día. Cuando llamé a la puerta para preguntar si quería almorzar, gritó a través de la puerta, necesito tiempo a solas. Es mucho pedir. El lunes por la noche, implementó una nueva regla, envíame un mensaje antes de salir del trabajo para que pueda prepararme mentalmente para tu llegada a casa. Prepararse mentalmente, como si yo fuera una especie de desastre natural del que necesitaba aviso previo. El martes fue cuando todo cristalizó. Había tenido un día largo, llegué a casa agotado y solo quería relajarme en el sofá con ella como solíamos hacer. Teníamos una serie que estábamos viendo juntos, o al menos solíamos verla juntos. Sugerí que pusiéramos el siguiente episodio. Me miró como si le hubiera pedido que donara un riñón. Deja de estar encima. Sal de mi espacio. El veneno en su voz hizo que diera un paso atrás. Me quedé allí, en el salón. Mi salón, en mi casa. Siendo gritado por sugerir que viéramos la televisión juntos. Mi espacio, dije en voz baja. Esta es nuestra casa. Se cruzó de brazos y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, puro desprecio. Necesito mi propio espacio. Siempre estás ahí, siempre mirando, siempre encima. No puedo respirar en esta casa. ¿Dónde está exactamente, tu espacio, en esta casa? Hizo un gesto amplio. Todo este lado, la oficina, el dormitorio principal. Necesito áreas que sean mías. ¿Es mucho pedir? Un territorio que sea solo mío.
Asentí lentamente, algo encajó en mi cerebro. Interesante. Te digo que, revisemos la escritura de la propiedad rapidito. Su rostro pasó de la ira a la confusión. ¿Qué tiene que ver eso con nada? No respondí. Simplemente caminé hacia el archivador de la esquina donde guardaba los documentos importantes. Me siguió, su irritación aumentando de nuevo. Esto es exactamente de lo que hablo. Haciendo un drama de todo. ¿Por qué tienes que ser tan dramático con todo? Saqué la escritura y la sostuve sin enseñársela todavía. Solo tengo curiosidad por algo antes de que nos pongamos a ver de quién es cada espacio. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo ridículo. Leí en voz alta del documento, propietario, mi nombre. Propietario único. Adquirida en junio de 2019. La miré. 3 años antes de casarnos. Observé su rostro mientras procesaba lo que estaba diciendo. El desprecio parpadeó, reemplazado por algo parecido a la incertidumbre. ¿Y qué? Dijo, pero su voz había perdido algo de su firmeza. Estamos casados. Son bienes gananciales. De hecho, dije, manteniendo mi voz nivelada, en este estado, la propiedad adquirida antes del matrimonio sigue siendo un bien privativo, a menos que el propietario añada voluntariamente al cónyuge a la escritura. Hice una pausa, algo que nunca hacía. El silencio se extendió entre nosotros. Podía ver su mente trabajando, tratando de averiguar si la estaba amenazando o simplemente exponiendo un punto. ¿Me estás amenazando? No, dije simplemente. Solo aclarando de qué espacio me estás exigiendo que salga. Esa noche, me quedé despierto mientras ella dormía profundamente a mi lado, y algo fundamental cambió en mi cerebro. No me estaba apartando porque yo fuera sofocante. Me estaba apartando porque alguien más la estaba atrayendo, y necesitaba mi espacio, en mi casa para dejarlo entrar. Había estado tan concentrado en tratar de entender qué estaba haciendo mal. ¿Cómo podía ser menos pegajoso, menos agobiante, menos presente en mi propia casa? Nunca se me ocurrió que yo no era el problema. Era el obstáculo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No más confrontaciones, no más preguntas, no más intentos de arreglar lo que pensaba que estaba roto entre nosotros. En lugar de eso, iba a observar. Documentar. Entender exactamente con qué estaba lidiando antes de hacer mi siguiente movimiento. Tienes razón, le dije mientras tomábamos café. Necesitas espacio. Te daré todo el espacio que quieras. Me miró con recelo, como si esto pudiera ser una trampa. De verdad. De verdad. He sido demasiado pegajoso. Ahora lo veo. El alivio en su rostro debería haberme dolido más de lo que lo hizo. En cambio, simplemente confirmó lo que ya sabía. Durante la semana siguiente, me volví invisible en mi propia casa. Dejé de preguntar a dónde iba, dejé de sugerir que pasáramos tiempo juntos, dejé de existir en su espacio, como ella lo llamaba. Y mientras me hacía escaso, empecé a prestar atención a cosas que había sido demasiado confiado para notar antes. La factura del teléfono, por ejemplo. Teníamos un plan familiar que yo pagaba cada mes. Nunca había mirado el uso detallado antes, porque ¿por qué lo haría? Pero ahora, saqué los registros en línea y empecé a leer. 847 mensajes de texto a un número en 30 días. Eso es un mensaje cada 51 minutos de media, incluyendo las horas de sueño. Videollamadas al mismo número, 23 horas en total en 2 semanas. Todo durante las horas en que yo estaba en el trabajo, últimamente, manteniéndome fuera de su espacio. Anoté el número y lo pasé por una búsqueda inversa. Rodrigo Villarreal. Conocía ese nombre. Trabajaba en su agencia de marketing, Grupo Estratégico del Pedregal. Lo había mencionado antes. El tipo que se unió al equipo hacía 6 meses. Muy talentoso, había dicho. Hace que el trabajo sea divertido de verdad. Luego, revisé los extractos de nuestras tarjetas de crédito. Yo pagaba las facturas, pero nunca las había escudriñado antes. Un cargo de 6,200 pesos en Sonora Grill Prime un martes por la noche. Revisé mi calendario. Yo estaba en Monterrey en una conferencia de la empresa ese día.
Le envié un mensaje esa noche para darle las buenas noches, y dijo que se había comido un sándwich en su escritorio porque estaba trabajando hasta tarde. Un sándwich de 6,200 pesos. Impresionante. Más cargos, cafeterías de las que nunca había oído hablar, bares en la colonia Roma. Un cargo de hotel de 4,900 pesos. Recordé ese día también. Dijo que estaba en un seminario de trabajo de día completo. Revisé la página web de su empresa. No había seminarios ese día. Luego estaban las transferencias bancarias. Pequeñas cantidades de ida y vuelta a alguien llamado R. Villarreal, gracias por el café. El almuerzo estuvo genial. Eres el mejor. Cada una acompañada de emoticonos de corazón o de carita sonriente. Y las compras, 14,000 pesos en lencería durante 6 semanas. No había visto absolutamente nada de eso. De hecho, nuestra relación física se había vuelto prácticamente inexistente en los últimos meses. Siempre estaba demasiado cansada, demasiado estresada, necesitaba su espacio. Me senté en mi escritorio en el dormitorio en el que aparentemente ahora se me permitía trabajar, ya que ella se había adueñado de la oficina y organicé todo en una carpeta. Fechas, horas, cantidades, registros telefónicos. Surgió un patrón que habría sido obvio si no hubiera estado tan concentrado en tratar de ser menos pegajoso. Mi esposa estaba teniendo una aventura en mi casa, con mi dinero, mientras me decía que necesitaba salir de su espacio. Los cambios de comportamiento se hicieron más claros una vez que supe lo que estaba viendo. Había empezado a ir al gimnasio a las 5:30 de la mañana 3 veces por semana. Nunca regresaba sudada. Su bolsa de gimnasio nunca olía a gimnasio. Cuando una vez le pregunté sobre su rutina de ejercicios, se puso a la defensiva y cambió de tema. Trabajaba hasta tarde constantemente, excepto que una de esas noches pasé por su oficina y su coche no estaba allí. Cuando le pregunté al respecto de forma casual al día siguiente, solo para conversar, me contó una historia elaborada sobre aparcar en el garaje porque estaba lloviendo. No había llovido en 2 semanas. De repente, todo sobre mí le molestaba. Mi ropa era aburrida, mis aficiones eran juveniles, mis amigos eran molestos, mi familia era agobiante. La casa era sofocante. Nuestra vida estaba limitando su crecimiento. Pero esto es lo que realmente me afectó, había empezado a referirse a todo como algo que la limitaba a ella, no a nosotros. A ella. Como si yo fuera una especie de guardia de prisión y ella la inocente condenada injustamente que solo intentaba liberarse. Una noche, anunció que iba a salir. Así de simple, voy a salir. No me esperes despierto. ¿A dónde vas?, pregunté, no porque no lo supiera, sino porque quería ver qué decía. Fue a mi espacio. Lo dijo como si lo hubiera estado practicando. No necesito informarte de todos mis movimientos. Por supuesto que no, dije. Diviértete. La confusión en su rostro era casi divertida. No era así como se suponía que debía ir el guión. Se suponía que debía pelear conmigo para poder salir furiosa, con justa ira. En lugar de eso, simplemente estuve de acuerdo. Bueno, entonces, dijo, desinflada. Volveré cuando sea. Tómate tu tiempo, respondí, sin levantar la vista de mi portátil, donde estaba documentando el patrón de sus noches de salida. ¿Se fue? Rastreé su teléfono, algo que nunca había hecho antes, pero tiempos desesperados y todo eso, y observé cómo el pequeño punto se movía hacia un complejo de apartamentos en la colonia del Valle. El apartamento de Rodrigo. Ya había encontrado su dirección. Mientras ella no estaba, hice algo que había estado evitando. Creé una cuenta falsa de una red social y encontré su perfil. Su perfil público solo mostraba la versión saneada de su vida. Pero había notado que publicaba historias que nunca veía en su feed principal. Eso significaba que me las estaba ocultando a mí específicamente. Desde la cuenta falsa, podía verlo todo. Fotos en restaurantes a los que nunca había ido. Bares en la colonia Roma. Un concierto la semana pasada, me dijo que iba con su hermana. Las fotos la mostraban con un hombre cuyo rostro estaba mayormente recortado. Pero en una foto, el reflejo de una ventana lo mostraba claramente. Rodrigo. Joven, guapo,
recién divorciado, según su propia cuenta. Su biografía, viviendo mi mejor vida. Sin remordimientos. Sus publicaciones trataban sobre la libertad, la aventura, conocer a alguien increíble que me hace sentir vivo de nuevo. En los comentarios de sus publicaciones, la cuenta de mi esposa, emoticonos de corazón, bromas internas, no puedo esperar a verte esta noche. Hice capturas de pantalla de todo, lo organicé por fecha y lo cotejé con mis propios registros de cuando afirmaba estar trabajando hasta tarde, en el gimnasio o en noches de chicas. Un amigo en común me llamó esa semana. Oye, hace tiempo que no sé de ti. ¿Estás bien? Sí, solo ocupado. Cosas del trabajo. ¿Cómo está la esposa? ¿Sigue triunfando en su trabajo? Oh, sí. Ha estado trabajando mucho. Una gran campaña con ese chico nuevo, Rodrigo. Hubo una pausa. Rodrigo. Oh, vaya. Sí, están prácticamente pegados en la oficina. Menos mal que eres seguro de ti mismo, ¿verdad? Algunos maridos se volverían locos si sus esposas pasaran tanto tiempo con el divorciado guapo. Forcé una risa. Sí, confío en ella completamente. Eso está bien, amigo. Eso está bien. Oye, deberíamos tomar una cerveza pronto. Claro que sí, dije y colgué. Confiaba en ella. Tiempo pasado. Ahora, verifiqué. El reflejo de sus acciones comenzó en serio después de eso. Me preguntaba a dónde iba y yo decía, fuera, en el mismo tono que ella usaba. Me preguntaba cuándo volvería y yo decía, no necesito informarte de mis movimientos. ¿Recuerdas? La frustración en su rostro era digna de ver. No era así como se suponía que debía funcionar. Ella era la misteriosa. Yo debía ser el perro leal en casa. Tenemos que hablar del pago de la hipoteca, dijo una mañana. ¿La hipoteca de mi casa?, respondí. No te preocupes por eso. Nuestra casa. La miré por encima de mi café. Revisa la escritura. Su rostro se sonrojó de ira, pero no insistió. No podía, porque estaba empezando a darse cuenta de que había cometido un error táctico. Había estado tan concentrada en labrarse su espacio en mi casa que nunca se detuvo a considerar qué pasaría si yo decidía reclamarlo. El sábado por la mañana, 2 semanas después de iniciar mi fase de documentación, anunció sus planes. Rodrigo y yo tenemos que trabajar en la presentación mañana. Probablemente estaré fuera la mayor parte del día. Un domingo, dije. Eso es dedicación. Se puso inmediatamente a la defensiva. Sí, domingo. ¿Hay algún problema? En absoluto. Haz lo que tengas que hacer en tu espacio. Entrecerró los ojos. ¿Qué significa eso? Nada. Diviértete. La vi procesar eso, buscando la trampa. Cuando no encontró ninguna, salió de la habitación más inquieta que si hubiera iniciado una pelea. El domingo por la noche, llegó a casa a las 8:47. Anoté la hora. Parecía sonrojada, feliz, con el maquillaje recién retocado. Me encontró en la mesa del comedor con mi portátil y 3 carpetas extendidas frente a mí. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con la voz cuidadosamente casual. Solo revisando algunos documentos, dije sin levantar la vista. Registros de propiedad, estados financieros, facturas de teléfono. Cosas aburridas. Se quedó helada. Podía sentir su mirada fija en los papeles desde el otro lado de la habitación. ¿Por qué estás mirando las facturas de teléfono? Porque pago el plan familiar, dije, todavía sin mirarla. Quería ver si deberíamos cambiar a uno mejor. Estamos usando muchos datos. Se acercó y vi el momento exacto en que reconoció lo que había sobre la mesa: mensajes de texto impresos, registros de llamadas, extractos de tarjetas de crédito con cargos resaltados en amarillo. El color desapareció de su rostro. Déjame ver eso, dijo, tratando de coger los papeles. Los aparté con calma. ¿Por qué? Están en mi espacio, en mi mesa, en mi casa. Deja de decir eso. ¿Dejar de decir qué? La verdad. Me miró fijamente, y pude ver su mente corriendo,
tratando de averiguar cuánto sabía y cuán malo iba a ser esto. Decidí ayudarla. Veamos, dije, cogiendo los registros telefónicos. 847 mensajes a Rodrigo en 30 días. Es impresionante. Un mensaje cada 51 minutos de media. Le envías más mensajes a él que a mí. Eso es trabajo. ¿En serio? Porque este dice, no puedo esperar a sentir tus manos sobre mí otra vez. Vaya relación de trabajo. Su boca se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Cogí un extracto de tarjeta de crédito. Sonora Grill Prime, 6,200 pesos. Yo estaba en Monterrey ese día. Me dijiste que comiste un sándwich en tu escritorio. La miré. Debió de ser un sándwich increíble. ¿Puedo explicarlo? Por favor, hazlo. Me muero por escucharlo. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados. Buscó palabras a trompicones. Fue una cena de trabajo. Fue todo el equipo. Cogí otro papel. Qué curioso. El recibo indica un grupo de 2. Mesa para 2. 2 copas de vino. 2 platos principales. 2 postres. A menos que hayas desarrollado un trastorno de personalidad múltiple, eso no es todo el equipo. Quizás el recibo está mal. O quizás estás mintiendo otra vez. Saqué otro documento. Probemos con este. Cargo de hotel, 4,900 pesos. El Hotel Boutique Coyoacán. Me dijiste que estabas en una conferencia ese día. Llamé al lugar. No había ninguna conferencia programada. Su rostro pasó de pálido a rojo. ¿Llamaste? ¿De verdad llamaste para comprobarlo? Verifiqué tu mentira. Hay una diferencia. Si hubieras dicho la verdad, no habría habido nada que comprobar. Me incliné hacia adelante. Esto es lo interesante. Estás enfadada porque te pillé, no porque mentiste. Estás ofendida porque lo verifiqué, no porque lo hiciste necesario. Esto es una locura. Estás actuando como una especie de detective. No, estoy actuando como alguien que paga las facturas y se ha dado cuenta de que su dinero está financiando la aventura de otra persona. Toqué la pila de papeles. Esto no son teorías. Son hechos. Fechas, horas, cantidades, lugares. Tus palabras en blanco y negro. Probó un enfoque diferente, suavizando su voz. Vale. Sí, he estado hablando con Rodrigo, pero no es lo que piensas. Solo somos amigos. Está pasando por un divorcio y necesitaba apoyo. ¿Apoyo? Saqué mi teléfono y empecé a leer sus mensajes en voz alta. No puedo dejar de pensar en anoche. Cada vez que cierro los ojos, te siento. La miré. Vaya amistad de apoyo. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Yo pago el teléfono. Yo pago el plan. Yo pago esta casa desde donde le enviabas mensajes desde nuestro dormitorio. Mi voz se mantuvo tranquila, lo que pareció ponerla más nerviosa que si hubiera gritado. Aquí hay otro bueno. Él trabaja hasta tarde esta noche. Ven después de las 9. ¿Sabes qué estaba haciendo yo esa noche? Trabajando hasta tarde para pagar esta casa donde planeabas traer a tu novio. Primero intentó el enfoque de la ira. ¿Cómo te atreves a espiarme? Esto es una violación de mi privacidad. No espié. Revisé facturas que pago y redes sociales que publicaste públicamente. Eso no es espiar. Es leer. Cambió de táctica. Por eso mismo necesitaba espacio. Eres controlador y obsesivo. Soy controlador porque me di cuenta de que estás teniendo una aventura. Dejé que eso reposara un momento. Lógica interesante. No lo entiendes. Rodrigo me hace sentir vista. Tú solo estás encima y me asfixias. Rodrigo te hace sentir vista porque nos estás mintiendo a los dos. Es fácil sentirse romántico cuando estás a escondidas. Eso se llama limerencia, no amor. Luego probó con las lágrimas. Aparecieron a la orden, rodando por sus mejillas. Cometí un error.
Lo siento. Podemos arreglarlo. No me moví. No reaccioné. Solo esperé. Cuando las lágrimas no funcionaron, recurrió a las amenazas. Bien. Me iré entonces. Iré a quedarme con Rodrigo. De acuerdo, dije simplemente. ¿De acuerdo? Parecía genuinamente sorprendida. ¿Eso es todo? Has dicho que te vas. Estoy de acuerdo. ¿Necesitas ayuda para hacer las maletas? Se quedó allí, con la boca abierta, mientras la realidad empezaba a calar. Su amenaza se suponía que me haría suplicar. En cambio, le había visto el farol. Tengo derechos, dijo, con la voz temblorosa. Soy tu esposa. Esta también es mi casa. Cogí la escritura de la propiedad y se la deslicé por la mesa. Léela en voz alta. Se negó. La leí por ella. Propietario único. Adquirida en junio de 2019. Nos casamos en mayo de 2021. Te mudaste a mi casa. Nunca te añadí a la escritura porque mi abogado me aconsejó no hacerlo hasta que cumpliéramos 5 años de matrimonio. Cada palabra aterrizó como un puñetazo. La observé procesar las implicaciones. Así que cuando exigiste que saliera de tu espacio, continué, estabas exigiéndome que me fuera de mi casa para que pudieras tener mi espacio para engañarme con tu novio, usando mi dinero. Sus piernas realmente temblaron. Se dejó caer pesadamente en una silla. Saqué la última carpeta. Me reuní con un abogado el viernes. 3 horas. Muy educativo. Le deslicé unos papeles. Esta casa, mía. Mi cuenta de jubilación, mía. Mi coche, mío. ¿La cuenta corriente conjunta que abrimos después de casarnos? A repartir al 50/50, pero yo he depositado el 89%. Me incliné hacia adelante. ¿Quieres espacio? Estás a punto de tener todo el espacio con el que siempre has soñado. Intentó llamar a Rodrigo allí mismo, delante de mí. No respondió. Volvió a intentarlo. Nada. Le envió un mensaje. Ambos miramos su teléfono. Ninguna respuesta durante 40 minutos. Cuando finalmente respondió, me enseñó la pantalla como si demostrara algo. Esto es demasiado drama. No estoy preparado para esto. ¿Ves?, dijo desesperadamente. No iba a pasar nada con Rodrigo. Casi me reí. No va a pasar nada ahora porque acaba de darse cuenta de que ya no eres un secreto divertido. Eres una persona real con consecuencias reales. Y sorpresa, no está interesado en lidiar con la realidad. Durante los siguientes 3 días, pasó por todas las técnicas de manipulación que se le ocurrieron. Prometió terapia, juró que cambiaría, dijo que cortaría completamente con Rodrigo. Me acusó de rendirme demasiado fácilmente en nuestro matrimonio. Tú te rendiste en nuestro matrimonio hace 4 meses, le dije. Simplemente no me lo dijiste. No me estoy rindiendo. Estoy reconociendo lo que ya hiciste. Solo que tardo más en darme cuenta porque fui lo suficientemente estúpido como para confiar en ti. El lunes por la mañana, probó un nuevo ángulo. Bajó vestida para el trabajo, actuando como si los días anteriores no hubieran ocurrido. Entonces, vamos a ignorar el elefante en la habitación para siempre. ¿Qué elefante? ¿El de que me engañaste, o el de que lo hiciste en mi casa usando mi dinero? Se estremeció. Creo que deberíamos ir a terapia. Arreglar esto como adultos. Los adultos no engañan a sus cónyuges y luego exigen terapia de pareja. Eso es como incendiar una casa y luego pedir ayuda para redecorarla. Entonces, vas a tirar por la borda 4 años de matrimonio. Dejé mi café. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo decidiste que se había acabado? ¿Fue la primera vez que le enviaste un mensaje? ¿La primera vez que te reuniste con él para tomar un café? ¿La primera vez que lo besaste, o la primera vez que te acostaste con él en el hotel que yo pagué? Su rostro se puso blanco. Nunca. No, levanté la mano. No me insultes mintiendo. Ahora. Lo escribiste en tus mensajes con todo lujo de detalles. Tengo capturas de pantalla.
Tengo fechas. Tengo recibos. Lo único que no tengo es respeto por alguien que haría esto y luego se haría la víctima cuando la pillan. Intentó llorar de nuevo. Lágrimas de verdad esta vez, creo. Estaba confundida. Me sentía invisible. Siempre estabas trabajando, siempre ocupado. Rodrigo me hizo sentir especial. Estaba trabajando para pagar esta casa, en la que vives sin pagar alquiler. Estaba ocupado manteniendo la vida que disfrutabas. Y te sentías invisible porque te estabas escondiendo. No puedes ser vista cuando estás a escondidas. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Justo habría sido que me dijeras que eras infeliz en lugar de tomar vacaciones secretas con Rodrigo. Justo habría sido una conversación en lugar de manipularme durante meses. Justo habría sido divorcio antes de la aventura. No aventura y luego, sorpresa, nos vamos a divorciar. Para el miércoles, había pasado de la negociación al derecho adquirido. Si nos divorciamos, merezco la mitad de todo. El abogado dice que no. La casa era mía antes del matrimonio. Siéntete libre de consultar a tu propio abogado. Renuncia a oportunidades profesionales para apoyar tu trabajo. Te ascendieron 2 veces durante nuestro matrimonio y ganas 1,500,000 pesos al año. Yo te apoyé. Yo decoré esta casa. La convertí en un hogar. Los recibos de Home Depot demuestran que yo pagué por todo. Tú elegiste los colores de la pintura. Eso no te otorga capital. Se levantó, caminando de un lado a otro. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres frío. Eres calculador. Ni siquiera te importa que nuestro matrimonio se esté acabando. Me importa que se acabara hace 4 meses y no me lo dijeras. Me importa que me convirtieras en el villano por hacer preguntas básicas mientras vivías una doble vida. Me importa que pasaras 4 meses tratándome como si te estuviera asfixiando cuando, en realidad, solo necesitabas espacio para Rodrigo. Deja de decir su nombre. ¿Por qué? Ciertamente no tuviste reparo en gemirlo. Según tu mensaje a él, al menos 3 veces el martes pasado por la noche. Mensajes muy detallados, por cierto. Realmente pintaron un cuadro. Le temblaban las manos. Estás intentando herirme. No, estoy intentando que entiendas algo. No puedes engañarme durante meses, decirme que yo soy el problema, exigirme que salga de tu espacio en mi casa, y luego llorar como una víctima cuando la realidad aparece. Me acerqué y ella retrocedió. Querías espacio. Vas a tener espacio. Querías libertad. Vas a tener libertad. Querías salir de este matrimonio sofocante. Felicidades. Estás fuera. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Eso es lo asombroso de toda esta situación. Pasaste meses planeando tu aventura. Llamadas telefónicas secretas, escondiéndote en habitaciones de hotel. Pero nunca planeaste qué pasaría cuando te pillaran. Pensaste que simplemente lo aceptaría. O quizás pensaste que lucharía por ti, te rogaría que te quedaras, aceptaría un matrimonio abierto o algún otro arreglo en el que tú lo tienes todo y a mí me faltan al respeto en mi propia casa. Eso no es lo que pensé. Sí, lo es. Porque si hubieras pensado en las consecuencias, te habrías detenido. Pero no te detuviste. Te volviste más audaz, más descuidada. Empezaste a decirme que saliera de tu espacio en mi casa. Eso requiere un tipo especial de derecho adquirido. El viernes por la noche, jugó su última carta. No me voy. No puedes obligarme a irme. Te lo pondré muy difícil. Le enseñé el intercambio de mensajes con mi abogado. De hecho, si puedo. Esto es un bien privativo. No tienes ningún derecho legal sobre él. Te doy 30 días para desalojar. Son 20 días más de lo que exige la ley. Se rió amargamente. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé. ¿A casa de Rodrigo? ¿De tus padres? ¿A tu propio espacio? A donde sea que vaya la gente que engaña a sus cónyuges. ¿De verdad vas a echar a tu esposa a la calle? No te estoy echando a ninguna parte. Tú decidiste que necesitabas espacio.
Te lo estoy proporcionando. Simplemente no aquí, en mi casa de la que querías que me fuera. La lucha se le escapó por completo. Se desplomó en su silla, finalmente entendiendo que no tenía ninguna ventaja. La casa era mía. El dinero era mayormente mío. La aventura estaba documentada. Rodrigo la había abandonado. No tenía nada más que sus propias decisiones mirándola de frente. El día de la mudanza llegó 2 semanas después. Sus padres pagaron a los de la mudanza. Aparentemente, Rodrigo tampoco se ofreció a ayudar con eso. Solo se llevaba los artículos que había traído al matrimonio, además de los regalos que yo acepté que eran específicamente suyos. Seguía intentando reclamar artículos comunes. Compramos esto juntos. Yo producía recibo tras recibo. ¿Mi tarjeta? ¿Mi compra? Los de la mudanza observaban esto con expresiones incómodas. Cogió una lámpara del salón. Esto fue un regalo de mi madre para mi cumpleaños antes de casarnos. La mesa de la cocina. Recibos en la carpeta. La compré 3 meses antes de conocerte. ¿De verdad vas a andarme con pequeñeces por unos muebles? ¿De verdad voy a quedarme con lo que es mío, igual que tú intentaste quedarte con lo que era tuyo? La diferencia es que estas cosas realmente son mías. Tengo recibos. Tú solo tienes audacia. Uno de los de la mudanza carraspeó. Señora, probablemente deberíamos coger solo lo que es claramente suyo y terminar. Ella se giró hacia él. No te metas en esto. Tiene razón, dije. Coge lo que es tuyo, pero si es mío, se queda. Un concepto bastante simple. Deberías estar familiarizada con él. Pasaste meses diciéndome que este era tu espacio. No puedo creer que estés siendo tan mezquino. Mezquino sería cambiar las cerraduras mientras estabas en casa de Rodrigo. Mezquino sería publicar tus mensajes en línea. Mezquino sería llamar a tu jefe y preguntar por qué se están utilizando los recursos de la empresa para tu aventura. Esto no es ser mezquino. Esto es derecho de propiedad. Querías espacio. Aquí tienes tu espacio. Señalé sus cajas. Todo a lo que tienes derecho. Nada a lo que no. En la puerta, intentó una última manipulación. Sabes, te vas a arrepentir de esto. Teníamos algo real. Teníamos algo, estuve de acuerdo. Luego necesitaste espacio. Ahora lo tienes. Eso no es lo que quise decir cuando dije eso. Dijiste, sal de mi espacio. Te estoy dando lo que pediste. Tu propio espacio, en otro lugar. Un lugar que no es mío. Esto es cruel. No, dije con firmeza. Estos son las consecuencias. Cruel fue que me engañaras mientras me acusabas de asfixiarte. Cruel fue gastar mi dinero en tu novio. Cruel fue planear seguir así hasta que me dejaras seco o me cambiaras por otro. Estaba en mi porche con sus cajas. Espero que seas feliz. Lo seré, una vez que te vayas y finalmente pueda respirar en mi propia casa. Cerré la puerta, la eché la llave y observé por la ventana cómo se alejaba en su coche, el que ahora tendría que pagar ella misma. La casa estaba silenciosa, pacífica. Sin tensión, sin andar con pies de plomo, sin cuidar cada palabra. Preparé la cena, mi cena en mi cocina, y vi la serie de televisión a la que ella siempre ponía veto. Y por primera vez en meses, respiré hondo. Quería espacio. Consiguió el mundo entero. Yo me quedé con mi casa, mi dignidad y mi cuenta bancaria. 4 meses después, estaba en el Home Depot comprando pintura para la renovación de la oficina. Decidí convertirla de nuevo en lo que debería ser, mi espacio de trabajo. Un nuevo comienzo. Oí su voz en el pasillo de al lado. Estaba al teléfono, discutiendo. No puedo seguir durmiendo en tu sofá. Sí, estoy mirando apartamentos, pero las fianzas. ¿Puedes prestarme? Bien. Bien. Colgó y me vio. Su rostro pasó por la sorpresa, la vergüenza y luego una ira desafiante. Esto debe hacerte feliz, dijo. ¿El qué? ¿Verte así? No siento nada al respecto, dije, sinceramente. Ya no eres mi problema.
Rodrigo me dejó. ¿Lo sabías? No lo sabía, pero no me sorprende. Estoy viviendo con mi hermana en su habitación de invitados. No puedo permitirme una fianza por la deuda que acumulé. La deuda que tú acumulaste, ¿sí? Me miró desesperadamente. Nunca te preguntas qué habría pasado si hubieras luchado por nosotros. Hice una pausa, lo consideré. No, porque luchar por nosotros habría significado luchar contra la realidad. Tú no querías, nosotros. Querías a Rodrigo. Querías una vida en la que yo pagara por todo mientras tú hacías lo que quisieras. Y cuando te vi el farol, cuando realmente te di el espacio que tanto exigías, te diste cuenta de que el espacio es muy solitario cuando tienes que pagar el alquiler por él. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. No. No siento nada lo suficientemente fuerte por ti como para odiarte. Solo eres alguien que me enseñó una lección cara sobre la confianza y los derechos de propiedad. Cogí mis botes de pintura. Espero que encuentres lo que buscas, pero no lo encontrarás en la casa de otra persona, exigiéndole que salga de tu espacio. ¿Y si te dijera que he cambiado? Entonces te diría que me alegro por ti, pero tendrás que demostrárselo a otra persona. Se fijó en el color de la pintura. Azul suave. Pacífico. Redecorando. Convirtiendo la oficina de nuevo. Un nuevo comienzo. ¿Estás viendo a alguien? Sonreí ligeramente. Eso no es asunto tuyo. Pero sí, alguien que de verdad quiere compartir espacio conmigo en lugar de exigirme que salga del suyo. Incluso se ofreció a ayudar a pintar. ¿Te lo imaginas? Su rostro se descompuso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas viéndola? ¿Importa? Sí. Si tú también me engañabas, entonces eres un hipócrita. La conocí hace 3 semanas. Después de que te mudaras. Después de que 4 meses de documentación demostraran que estabas teniendo una aventura. Después de que solicitara el divorcio. Después de que ya estuvieras viviendo con tu hermana porque Rodrigo te echó. Hice una pausa. Fíjate en la secuencia de los acontecimientos. No empecé a buscar a otra persona mientras estaba casado. Esperé hasta que mi matrimonio se acabó de verdad. Esa es la diferencia entre nosotros. Eso no es justo. Pasaste página muy rápido. Pasé página el día que me dijiste que saliera de tu espacio. Simplemente no te lo dije porque estaba ocupado documentando tu aventura. Y sinceramente, pasar página fue fácil. La parte más difícil de terminar nuestro matrimonio fue aceptar que tú ya lo habías terminado hacía meses. Volvió a mirar mis botes de pintura. ¿Qué color es ese? Azul. Azul Pacífico. La oficina va a estar tranquila ahora. No más tensión. No más puertas cerradas. No más videollamadas secretas con Rodrigo mientras intento coger un cargador. ¿Me estás borrando? No, estoy redecorando mi casa. Nunca formaste parte de la escritura, ¿recuerdas? Solo fuiste alguien que vivió aquí temporalmente, como una invitada a largo plazo que se quedó más de la cuenta y robó de la despensa al salir. Eso es cruel. Eso es sincero. Querías tanta sinceridad de Rodrigo. ¿De verdad me quiere? Ve un futuro. Pero tú nunca me diste sinceridad. Así que ahora la tienes. Cruda y sin filtros. Fuiste una invitada en mi casa que decidió que la casa era suya e intentó desalojar al dueño. ¿Qué tal te funcionó eso? Debería irme, dijo. Deberías, estuve de acuerdo. La vi alejarse. No sentí triunfo. No sentí tristeza. Solo libertad. ¿Sabes lo que aprendí sobre el espacio personal? No es algo que exiges a alguien en su casa. Es algo que creas para ti mismo. Ella quería un espacio donde pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Ahora lo tiene, una habitación alquilada en el apartamento de su hermana, con límites establecidos por otra persona, facturas que realmente tiene que pagar. Mientras tanto, yo tengo la misma casa que siempre tuve, pero ahora es realmente mía en todos los sentidos. Nadie me dice que estoy agobiando en mi propia casa. Nadie me exige que salga de mi propio espacio.
Me enseñó algo valioso. Cuando alguien te dice que te vayas, comprueba quién tiene realmente el derecho a quedarse. Los derechos de propiedad importan, pero el respeto propio importa más. Y yo me quedé con ambos.